Bueno, muy buenos días, sean bienvenidos a la 10ª sesión de la jornada de Ni para Pymes. El día de hoy nuevamente nos acompaña Juan David García, quien el día de ayer nos compartió su conocimiento acerca del impuesto diferido en la parte teórica, por lo que hoy corresponde a la parte práctica y me gustaría pues recalcarles nuevamente que si tienen alguna pregunta, quieren hacer algún comentario, sugerencia, lo que ustedes crean pertinentes, lo pueden hacer mediante el chat o levantando la manito para que Juan David después les ceda el uso de la palabra. De igual estaré aquí por si tienen alguna pregunta de técnica o algo relacionado con ello. ¿Listo? Entonces, Juan David, te cedo el espacio. Bueno, muchas gracias, Alexandra, y pues buenos días para todos. Espero que hayan pasado un buen viernes, una buena noche y estén, digamos, que se hayan quedado hasta tarde estudiando los conceptos y estudiando, digamos, toda esa parte analítica y conceptual para que el día de hoy solamente sea poder observar los ejemplos y entender esto rapidito y entenderlo de la mejor manera. Entonces, pues nada, pues muchas gracias por estar aquí. Veo que están 14 personas. Tenemos aquí conversaciones. Egresada, Chile, ¿en qué año terminó usted en la Univalle? Dice que sí. Bueno, estamos aquí viendo las conversaciones, pero vamos a entrar en materia de una vez. ¿Listo? Conforme a lo que quedamos ayer, pues vamos a retomar un poco, porque digamos que tener estos conceptos así claros nos permiten a nosotros abordar estas escenas, digamos, prácticas para poder, digamos, ir consolidando y amarrando el concepto. Opté por no colocarles ejemplos complejos, sino unos ejemplos muy, digamos, eh, rutinarios y que siempre, casi prácticamente en toda contabilidad se ven. Entonces opté por esa forma de colocar los ejemplos para que podamos amarrar el conocimiento desde lo más, digamos, básico. Y yo sé que amarrando ese concepto y esos, digamos, conocimientos, poco a poco, con esa información ya consolidada y con esos ejemplos consolidados, poco a poco podemos ir aumentando el grado de dificultad en cada una de las empresas y de los momentos en que lleguen a hacerles preguntas o alguna consultoría. ¿Listo? Entonces, recordemos que el impuesto diferido es una herramienta ¿para qué? Para prever el impuesto a pagar o a descontarnos a futuro. ¿Listo? Es una herramienta para prever, para gestionar flujos de caja, para gestionar impuestos dentro de un año a otro. ¿Listo? Conforme a los hechos presentes y pasados. Hasta ahí ya sabemos qué es el impuesto diferido, sabemos de que la norma internacional nos dice el para qué sirve tener conocimiento sobre estos impuestos diferidos. Fuera de eso nos dice a nosotros cuáles son los pasos para poder, digamos, dar inicio a hacer un cálculo del impuesto diferido y que como elemento clave es, se le calcula impuesto diferido a lo que tenga base fiscal, a lo que se va a impactar fiscalmente. Si no, pues no se coloca impuesto diferido, ¿cierto? No se le calcula ese impuesto diferido a esas diferencias. Se considerarían entonces diferencias permanentes. ¿Listo? No solamente ya sabemos qué es, para qué sirve, a qué se le calcula y cómo se le calcula, ¿cierto? Ya también sabemos cuál es la base fiscal y sabemos cuál es la tarifa fiscal que se utiliza, ¿ya? Entonces, ya con base a eso, tenemos como último el tema de las condicionales. ¿Se acuerdan la tablita de las condicionales? Dijimos de que esa tablita condicional era una herramienta básica y principal para poder nosotros llevar a cabo todos los cálculos de las diferencias por impuesto diferido. Es el que nos permite a nosotros saber cuándo es activo y cuándo es pasivo por impuesto diferido. ¿Listo? Como recomendación hablábamos de que siempre lo mejor es
memorizarnos esa tablita, porque al memorizarnos esa tablita es la que nosotros nos va, digamos, permitir abordar esas problemáticas y esas situaciones de impuesto diferido. ¿Listo? Hasta aquí habíamos quedado, hicimos unos ejemplos prácticos, conceptuales, para poder cómo se amarraban los impuestos diferidos. Vemos de que cuando en el activo y el pasivo, conforme al reconocimiento, se debía de reconocer de manera separada y la parte neta debería ir a la 54, que es un gasto por impuestos diferidos, ¿cierto? Ya sea en saldo crédito o saldo débito. Lo importante es que siempre quede allá en esa misma cuenta, ¿ya? Y que a manera de presentación, la mejor praxis es que se presente compensada, ya sea en el activo o en el pasivo, o que podrían existir momentos, ya sea por políticas de casa matriz o de subordinadas, dentro del concepto de políticas previamente autorizadas, socializadas y demás, y que no generen un riesgo para la auditoría en el caso de que seamos auditores o revisores fiscales. Entonces, eso es como conceptualmente lo que hemos estado, digamos, teniendo esa trazabilidad general. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver un poco de ejemplos prácticos y por favor me confirman si están viendo la presentación, perdón, el Excel. Sí, señor. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, Sí, correcto. listo. Listo, muchas gracias. Entonces, listo. Entonces, comencemos a abordar este impuesto diferido. Ya. ¿Siguen viendo la presentación? El Excel, perdón, es que lo cambié de lugar. No, ¿Sí? no, señor, estamos viendo la pantalla, pues el fondo que tiene esa pantalla. Ah, no estaban viendo En este momento el escritorio. Ya, muchas gracias. Ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Listo, gracias. Entonces, estamos diciendo de que teníamos esta parte de los ejemplos prácticos y que trae a colación unos ejemplos que son básicos para poder amarrar el concepto, porque lo que nos interesa en este momento no es complicar el concepto, sino por el contrario, tener un dominio. ¿Ya? Entonces, yo sé que con estas diferencias, que son las que normalmente uno ve en las contabilidades, sé que vamos a poder amarrar muy bien ese concepto. ¿Listo? Entonces, quiero que comencemos por la cuenta por cobrar. ¿Ya? En la cuenta por cobrar, pues normalmente, ¿se acuerda lo que teníamos que siempre nosotros tener? Un valor contable y un valor fiscal, ¿cierto? ¿De qué? De un mismo rubro. Para poder sacar, ¿qué? Esas diferencias que se tienen. Entonces vamos a ver de que para este primer ejemplo tenemos los siguientes conceptos dentro de la cuenta por cobrar clientes. Dice que tenemos una cartera por cobrar al valor presente, ¿cierto? De 230 millones, pero su valor fiscal es 280 millones. Es decir, que el costo de esas facturas es 280. Componentes financieros por cobrar, ¿cierto? Por 10 millones, unos componentes financieros por cobrar del activo por 25 millones y unas pérdidas por deterioro a cliente de 34 millones. Contablemente, fiscalmente tenemos un método diferente, entonces solamente nos permite descontarnos 15 millones de pesos. Cuando vamos a ver el concepto de la cuenta por cobrar en su forma neta, contablemente, mire, contablemente está en 231 y en valor fiscal está en 265. Por favor, ¿quién me dice esta diferencia neta qué es? ¿Activo o pasivo por impuesto diferido? Activo por impuesto diferido. ¿Por qué es activo por impuesto diferido? Porque la base contable está inferior a la base fiscal, entonces nos ubicamos en la tablita, ¿Ah? en Para la que vea segunda, en ese renglón. Ajá. Exacto, muy bien. Entonces, esto es un activo por impuesto diferido. ¿Cuánto sería el activo por impuesto diferido ahí? Aquí sabemos de que la diferencia es un activo por impuesto diferido, ¿cierto? ¿Cuánto sería el valor como tal del impuesto diferido? El Activo. 35%. Muy bien. Entonces, este sería el valor del impuesto diferido.
¿Cuál reconozco en la 17, en el diferido? ¿Los 34 o los 11? Los 11.900.000, ¿Por qué? porque es el impuesto liquidado que probablemente tenga yo que, en este caso sería, no sería impuesto a pagar, sino que sería, no sé ahí cómo interpretarlo, Sería un saldo a favor. un saldo a favor. Ajá, Sería ya. como un saldo deducible. No sería imponible. Recordemos los dos tipos de diferencia. Eso lo vamos a ver en el cálculo. Las diferencias imponibles y las diferencias deducibles. Eso es como el tip para poder, digamos que es la palabra técnica para no decir pasivo por impuesto diferido, activo por impuesto diferido. No. Entonces uno a la diferencia le dice, ah, es imponible, o no, ah, es deducible. ¿Listo? Entonces, este es deducible y se registra contra la 17 del diferido, contra pues el saldo crédito del gasto, listo, de la 54. Ahora bien, aquí vemos de que este componente financiero, por ser, digamos, del del valor presente, ¿cierto? Pues prácticamente vemos de que ese valor presente es una estimación y como es una estimación, pues no se da por hecho en la contabilidad fiscal, ¿ya? En el valor fiscal. Entonces, como no se da por hecho esas bases fiscales, de esas bases contables, pues fiscalmente no existen. Entonces, eso genera una diferencia y nosotros no deberíamos de sacarle, digamos, impuesto. Hay unas personas, unos profesionales que le sacan impuesto diferido a cada una de las diferencias, a cada una. Y ahí es donde sacan el impuesto diferido neto. Y hay otros que no le sacan la diferencia a cada uno, sino que le sacan la diferencia al neto. ¿Ya? Eso es dependiendo de cada situación y dependiendo de cada técnica. ¿Listo? Ahora bien, pasemos al segundo ejemplo. Tenemos una cartera de clientes al valor presente por 2.985 millones y un valor fiscal por 3.050, ¿ya? Componentes financieros, tenemos 8 millones y 46 millones y pérdidas por deterioro de 350 millones. En este caso es el caso de las pérdidas por deterioro del valor presente de la mejor estimación, entonces esto es netamente contable. ¿Cuál estos valores que están aquí y esta diferencia, ¿quién me dice si es activo por impuesto diferido o pasivo por impuesto diferido? ¿Y cuánto es su valor a registrar? ¿Quién me puede decir esta? Si ven la ayuda. Bueno, en este caso, el valor contable es inferior al valor fiscal. Entonces, Entonces, prácticamente, ¿qué es? Es igual que la es un situación activo diferido. activo por impuesto diferido y esta diferencia acá es deducible, ¿cierto? Y eso sería por 126 millones que se registran en el activo contra el saldo a crédito, ¿cierto? Al crédito, pues, del gasto por impuesto diferido. Entonces, ¿por qué se relaciona esto aquí contablemente y fiscal? No, porque estos son puras estimaciones. Estos son puras estimaciones. El valor presente es estimación. Los cálculos de deterioro también son estimaciones, no son hechos como tal. Entonces, hasta ahí, vemos el tema de la cuenta por cobrar. Ah, lo que pasa es que por allá dicen, no, es que también fiscalmente me permite a mí estimar hacer una provisión o una estimación sobre la cartera, sobre el deterioro o pérdida de clientes. Sí, pero eso es una estimación netamente fiscal. Entonces, como es netamente fiscal, mire que aquí la tuvimos en cuenta. Eso también se puede realizar. O lo otro, que definitivamente no hicimos esa deterioro así de esa manera, sino que lo hicimos exactamente por las cuentas por cobrar que en realidad se perdieron. ¿Ya? Esas también están hechas.
¿Cuáles son las que en realidad se perdieron? Las que están en reestructuración económica, las que quebraron y se declararon ya pues en pérdida, en quiebra. Esas son las que ya sabemos de que están perdidas y esas nos permiten descontarnos. ¿Listo? Perdón, deducirnos. Entonces, eso es lo que sucede aquí en las cuentas por cobrar. Ahora bien, preguntas, dudas, inquietudes con las cuentas por cobrar. Hay una pregunta en el chat de Jessica que pregunta que si iría contra la 5420. Sí, Jessica, exacto. Eso iría contra la 5420, ¿ya? Pero aquí yo quiero hacerles una apreciación. No siempre la 5420. En unas empresas, eso dependiendo del plan único de cuentas o del catálogo de cuentas. Pero sí va en la 54. Esa sí va allá abajo en la 54. Hay personas que la colocan en la 5460, otro en la 5480, otro en la 5410. ¿Sí va a entender? Otro en la 5420, normalmente uno la ve en la 5420. Eso no es camisa de fuerza, pero lo que sí es camisa de fuerza es que va en la 54, ¿ya? Abajo tiene que usted tener esa estructura y esa claridad que al saber que va en la 54 debe ir separada. ¿De qué? Del impuesto de renta real de la DIAN, el que se va a pagar, el que debe cruzar con la declaración de renta, y abajo una cuenta correctora que permita el reconocimiento del impuesto diferido y que me corrija ese valor monetario, ¿cierto? De la 54, que cuando listemos la 54 sea el impuesto financiero. Es decir, ese impuesto financiero está combinado con el impuesto de renta real y con el impuesto diferido, ya que es el que me hace la corrección a futuro. Entonces, ahí es donde tenemos que tener eso muy claro, pero sí, vaya en la 5420 y pues dependiendo también del catálogo de cuentas. ¿Listo, Jessica? ¿Alguna otra pregunta? Dale, Jessica, con gusto. ¿Otra pregunta, duda, inquietud? Si no, seguimos. Pulgar arriba y seguimos. Listo, Alexandra, muchas gracias. Ok, entonces seguimos como tal. Inventario. Entonces, en la parte del inventario, el inventario sí es muy plano, es, digamos, un poco más fácil de ejecutar, y es el impuesto diferido inventario. Él tiene dos situaciones: costo de adquisición, valor fiscal, valor contable. Usualmente, casi en un 98% de las veces, eso cuadra, eso es igual. ¿Por qué? Porque el inventario en NIF se lleva el costo y se presenta al valor neto de realización, ¿cierto? Pero su estructura es el costo, su base es el costo. Y fiscalmente, ¿cómo se presenta? Al costo. ¿Y cómo se reconoce? Al costo. O sea, no puede existir, digamos, inventario de valor razonable. Ah, que hay unas excepciones por allá y demás. Sí, pero esos son para, digamos, nichos muy especializados, ¿ya? Y que sea como sea, se tiene que llevar al costo. Pero pues permite una corrección y una capitalización y demás. Entonces, el ajuste como tal del valor neto de realización es una estimación y como es una neta estimación, pues eso no se reconoce fiscalmente, se debe dejar solamente contablemente. Entonces, ¿qué sucede en este caso? ¿Quién me podría decir esta diferencia de estos 2 millones y en qué diferencia es según nuestra tablita, nuestra base condicional? Daisy dice pasivo, Jessica pasivo, Jairo pasivo. Miremos a ver. La base contable es mayor que la base fiscal. Entonces nos vamos acá. Base contable es mayor que fiscal. Sí, es esta primer condicional. Entonces, como no sabemos nada sobre este concepto de impuestos diferidos, nada, siempre nos vamos a referir a esa tablita. Listo. Entonces, como esa tablita nos dice que la base contable es mayor que la base fiscal y efectivamente es así, esto es pasivo por impuesto diferido. ¿Y cuánto sería el impuesto diferido? Por el 35%.
Este sería el valor del pasivo por impuesto diferido. Entonces, si esta partida es un activo, ¿cierto? Muchas gracias, Jairo. Esta partida es un activo que es inventario. ¿Yo cómo reconozco esta partida, ¿cierto? Estos 735.000 pesos en el pasivo. ¿Quién me podría decir? Sabiendo que es un activo. Pero mire que siendo activo me da pasivo. Entonces, ¿cómo lo reconozco? ¿Quién me podría decir así conceptualmente, generalmente, sin entrar en detalle? ¿Cómo lo reconocería? Lo escucho, lo leo. Ayer veíamos que se manejaba entonces como un pasivo por impuesto diferido en la 27. 27.10, exacto, contra, muy bien, Jessica, contra el débito del gasto, contra el débito del gasto, siempre va hacia allá. Para la misma 54. Exacto, muy bien. Pero entonces aquí hay una condicional que como praxis, como buena praxis, he visto que lo hacen en las empresas. Entonces, hay dos formas de controlar estos impuestos diferidos. Una forma, ¿cierto? Es cuando usted hace el cálculo como tal y lo deja extracontable. ¿Qué significa? Que usted hace el cálculo en un Excel o en una parte externa, hace ese cálculo y el valor neto es el que va y registra en el activo de ese cálculo y el valor neto del pasivo es el que registra en el pasivo, ¿cierto? Cuando uno va a la contabilidad y quiere revisar, por ejemplo, en este caso, los 735.000 pesos, esos 735.000 pesos, ¿a qué hacen referencia? Uno solamente va a ver pasivo por impuesto diferido 735. Pero si uno quiere ver el por qué, no lo va a ver. Lo tiene que ver en un Excel. Entonces, ¿qué ha visto uno que realizan las empresas que son bien estructuradas con sus planes de cuentas y demás? Que la 271001, ¿cierto? La dividen así, 271001, efectivo equivalente al efectivo. 271002, inversiones. 271003, cuentas por cobrar. 271004, inventarios. 271005, propiedad ante equipo. 2710 y así son 6, intangibles. Entonces, así es como prácticamente se tiene, digamos, esa referenciación cruzada dentro de la misma contabilidad, ¿ya? Entonces, en la 271004 es donde vamos a meter todas las diferencias del activo, ¿cierto? Todas las diferencias del activo que me generen pasivo por impuesto diferido. Cuando usted vaya a ver el pasivo, ¿usted qué va a tener en el pasivo? Pues una serie como un mini activo ahí y vas a ver cuál es la clasificación de cada una de ellas. Ya, eso es como una de las formas que he visto que la hacen las estructuras grandes contables. Y al final usted tiene un mini PUC dentro de ese PUC, llamémoslo así, o un mini catálogo de cuentas dentro del catálogo de cuentas general. ¿Listo? Eso es como para que lo tengan de que como referencia de una buena praxis. No significa que tenga que ser así, sino que es una de las mejores praxis. Que es un poquito más, digamos, costoso en términos de tiempo y en otras cuestiones, sí, pues mantener eso al día es un poco más costoso, ¿ya? Pero a la hora de extraer la información es mucho más oportuno y eficiente, ¿listo? Y en Miramos. la 54 se haría también algún tipo de clasificación como para identificar, no sé. Sí, en la misma 54, por ejemplo, en la 542002, que vendría siendo una cuenta a título del impuesto diferido, ¿cierto? Gasto por impuesto diferido. En la 01 se coloca activo por impuestos diferido. Y en el 02 se coloca pasivo por impuesto diferido. ¿Ya? Entonces, lo que esté en el activo es que el crédito de esa 5420 1001. Si no me acuerdo bien la cuenta, pero es de esa auxiliar. Lo que esté en el pasivo, pues va a estar en el débito de ahí. Las dos combinaciones de ese débito y ese crédito, que siempre van a ser así, ese neto de la 542001 es el que va a impactar y a corregirme la cuenta de la 24
10, que es el impuesto de renta, ¿sí me va a entender? Entonces, así también es una buena praxis poder diferenciarlo como tal, para que no tengan un consolidado de débitos, créditos, débitos, créditos, débitos, créditos, no, sino que solamente lleven por trazabilidad lo que es del crédito, del saldo crédito en la cuenta, que es solamente de saldo para crédito, y lo que es del saldo solamente para débito, lo que sea solamente para débito, y así tienen una estructura mejor y una trazabilidad completa. ¿Listo? Listo, Francis, muchas gracias. Jessica menciona, profe, en este ejemplo se genera una diferencia imponible. Exacto, así es. Para este ejemplo del impuesto del inventario, esta diferencia que tenemos de esos 735 es una diferencia imponible. ¿Por qué? Porque está impuesta, es grabada, digámoslo bajo ese concepto. Es imponible. Muy bien por esos términos. Jairo, es decir, que se haría una subcuenta para cada auxiliar del impuesto diferido. Sí, es una forma de tener controlado todo ese tema del activo y el pasivo. Dice Jeremy, la periodicidad sería cada cuánto. Eso lo estábamos hablando el día de ayer. Y digamos que la periodicidad, la norma internacional hace énfasis que es una vez al año. Como es una vez al año, al cierre del periodo fiscal o del periodo contable, se hace solamente en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que en diferentes países, no todos los países del mundo hacen el cierre a diciembre, ¿no? Al 31 de diciembre, sino que hay otros, digamos, países que hacen cierres al 31 de marzo. Entonces, como hacen cierres al 31 de marzo, el periodo para calcular el impuesto diferido es al 31 de marzo. Y para nosotros, en el caso Colombia, pues el cierre para calcular el impuesto diferido es al 31 de diciembre. Pero si los estatutos de la empresa y la regulación, digamos, externa dice que debe presentar estados financieros de propósito general trimestral o semestral, se debe calcular el impuesto diferido trimestral o semestral, pero solamente cuando hay imposiciones externas y cuando se tienen estatutos que lo imponen, ¿ya? Ejemplo, nosotros vamos a crear una empresa, una SAS, y nuestros estatutos, como somos todos personas desconocidas y tenemos una sociedad como tal, y somos inversionistas, para que todos estemos tranquilos y tengamos confianza de la administración, en los estatutos determinamos de que cada trimestre la empresa debe presentar estados financieros como si fuese el 31 de diciembre como tal. Es decir, deben de ir dictaminados, tienen que ir certificados, tienen que ir con la presentación de las NIF, tiene que ir todo como si fuese un cierre contable, pero de manera trimestral porque el estatuto lo dice, ¿ya? Pues los estatutos comerciales de la empresa lo dicen. Si no, y eso que no cotizamos en bolsa. Entonces, esa es la forma de las imposiciones internas, que los estatutos lo digan, y no cotizamos en bolsa. Diferente es que los estatutos no lo digan, pero nosotros cotizamos en bolsa. Como nosotros cotizamos en bolsa, la superintendencia financiera nos dice, venga, ustedes que son cotizantes, por favor, para poder tener un buen control fiscal y seguridad jurídica, pues yo les impongo de que los estados financieros deben de presentarlos, el de propósito general debe presentarlos de manera trimestral. Entonces, como se presenta de manera trimestral, esa imposición externa nos obliga a nosotros a calcular los impuestos diferidos de manera trimestral o semestral, ¿ya? Entonces, ahí la periodicidad, hago toda esa trazabilidad para que sepa de que eso depende de las regulaciones externas y de las regulaciones internas y que de cara solamente a lo que habla la norma internacional es un año. ¿Listo? ¿Queda claro, Jeremy? Sí, listo, Jeremy, muchas gracias. Francis. Con relación al mismo tema, si por ejemplo alguna entidad financiera pide estados financieros con corte a junio o a septiembre, en ese caso, para ese corte se haría también la liquidación del impuesto diferido. No, ahí no porque ahí no se haría, digámoslo así, porque en términos estatutarios, o sea, la mejor praxis, ¿cuál es? Aquí hablamos de la mejor praxis. La mejor praxis es sí, se debería de hacer, pero hago un alto ahí.
¿Por qué? Porque, ¿cómo me hago entender aquí? Si bien es cierto, yo puedo coger el saldo del impuesto diferido al 31 de diciembre del año anterior, por ejemplo, nos pidieron ahorita a diciembre, perdón, a noviembre, unos estados financieros, ¿cierto? Interperiodos para poder hacer aumento de cupo, de crédito o solamente liberarnos mercancía en aduanas o algo así, ¿cierto? Como es información netamente general, pero específica para un stakeholder, ¿cierto? Esa información que le está pidiendo no es el de propósito general, sino como de propósito específico para él. Entonces, como no cumple con las condicionales de propósito general, ese impuesto diferido que yo calculé allá en el 31 de diciembre del 2022, yo lo puedo traer el mismo. O sea, ahí yo no tendría que realizarlo. Eso es lo que me permite la norma, porque la norma en la sección 29 dice de que se puede realizar, porque para la norma internacional la que vale es la del cierre contable. ¿Sí me va a entender? Esa es la que vale, la del cierre contable. Pero la mejor praxis que es, si voy a emitir estados financieros, un conjunto de estados financieros, este sería noviembre, hagámoslo a octubre, ¿cierto? Voy a emitir unos estados financieros a octubre, hoy 11 de noviembre, pues ¿qué hago? Hago todo como si fuese un cierre, pero pues no, con la calidad de que no está dictaminado y no va a estar certificado. Solamente va a ser una copia fiel al corte de octubre. ¿Ya? Esos valores no van a estar certificados, no van a estar dictaminados. Y como no van a estar certificados y dictaminados, usted trabaja con las últimas cifras de las estimaciones que sí fueron auditadas y certificadas y dictaminadas como tal, ¿ya? Entonces, por eso es que prácticamente es un sí, pero un no, ¿sí me hago entender? Dentro de esa gestión. Pero la mejor práctica es, si va a emitir estados financieros de carácter para un stakeholder general, emita todo el proceso. Pero hay unas condicionales que le permiten decir, no, es que esto sí lo va a reconocer porque está certificado y auditado y genera más confianza que una estimación netamente de hoy, ¿ya? Entonces, por eso uno toma esas como tal de cara a la preparación de los estados financieros. ¿Listo? ¿Queda claro, Francis? Listo, Francis, listo, muchas gracias. Entonces, aquí ya cerraríamos el tema del ejemplo del inventario. Ya sabemos que los ajustes por el valor neto de realización, esos no van en la base fiscal y como tal, pues solamente se permite el ajuste como tal perdón, los valores del costo, sin ajustes ni más. Y esta diferencia que se tiene es un pasivo por impuesto diferido. Pasivo por impuesto diferido. Listo, seguimos con propiedad planta de equipo. La propiedad planta de equipo en este primer caso, tenemos un costo de adquisición de 1 millón de pesos, una estimación por desmantelamiento de 100.000 pesos, una depreciación contable por 300, unos deterioros de 90 y unos intereses capitalizados de 30.000 pesos. El valor contable, 740.000. El valor fiscal, 740.870.000 pesos. Diferencia, 130.000 pesos. Esta diferencia, ¿qué resultado tiene? ¿Activo o pasivo por impuesto diferido? Sería menor. Activo. Exacto. Activo, activo. Gracias, Daisy. Gracias, Jairo. Jessica, muchas gracias. Franci, muy bien. Es un activo. Este es un activo por impuesto diferido. Y su valor va al 35%. ¿Listo? Este es el valor que se va a reconocer con saldo a crédito en el gasto por impuesto diferido. Ahora seguimos acá abajo. Recordamos que el desmantelamiento es digamos, una estimación. La depreciación contable también es una estimación, pero se acepta fiscalmente una parte porque pues la normatividad fiscal permite el deterioro, la depreciación de los activos. Entonces, pero no en una parte, digamos, tanto como la norma internacional, pero sí en un grado menor. ¿Listo?
Deterioros, la norma fiscal no lo permite porque es netamente una estimación y los intereses capitalizados permite, pero de cierta manera y en ciertos momentos y condicionales, pero los permite, ¿listo? Estos intereses capitalizados prácticamente no son de la NIF para pymes, pero sí de la NIF para plenas, para que lo tengamos presente. Ahora bien, tenemos otro ejemplo acá, un costo de adquisición de 3.500 millones, un avalúo catastral contablemente 3.500 millones, fiscalmente 4.500, un reavalúo comercial de 5.750, unos desmantelamientos, unos intereses capitalizados, depreciación del costo histórico, depreciación del desmantelamiento, depreciación de los intereses e impuestos de valoración. ¿Ya? ¿Cuánto vale contablemente en libros? 9.624. ¿Cuánto vale fiscalmente en libros? 4.525. Esta diferencia que tenemos acá, estos 5.098, ¿es activo o pasivo por impuesto diferido? ¿Quién me puede decir? Pasivo. Daisy dice que pasivo, Alexandra dice pasivo. Entonces, vamos a ver. El valor contable es mayor que la base fiscal. El valor contable es mayor que la base fiscal. Listo, muy bien. Pasivo por impuesto diferido. ¿Listo? ¿Cuánto es el pasivo por impuesto diferido? ¿Cómo lo harían ustedes ahí? Este pasivo por impuesto diferido. Este pasivo por impuesto diferido tiene una característica y es que una parte es del costo y otra parte es del resultado. Entonces, si vemos aquí, ¿cierto? Esta parte de acá tiene que ir al resultado. Es decir, que esta parte se calcula por el 34%. Y esta parte que está acá arriba se calcula por el 15% de la ganancia ocasional. Muy bien, al 35%, lo que es del resultado. Y lo que es del costo al valor de la ganancia ocasional. ¿Listo? Este no se puede netear así. Lo que sí sabemos es que todo da pasivo por impuesto diferido. ¿Listo? Hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes, porque ya vamos a pasar a desarrollar la liquidación. France dice, profe, pero teniendo en cuenta la fecha de adquisición del inmueble, ¿verdad? Así es. Sí, siempre es al costo. Cuando estemos hablando del costo es fecha de adquisición. Cuando estemos hablando de valor revaluado es fecha de adquisición más o menos los valores razonables. ¿Ya? Ya sean positivos o negativos. Así es, Francis. Cristina. Buenos días. Qué pena, no sé si de pronto ya lo habías dicho. ¿Por qué no se puede netear? ¿Por qué no trabajamos con un valor neto y la tasa del 35 si es un edificio? Porque aquí tiene dos tipos llamémoslo así, dos tipos de impuesto a la ganancia. ¿Y cuál es? Si usted va a vender dentro de los próximos 2 años o si lo va a vender en menos de los 2 años. Ese es eso es una variable que me determina el impuesto. Digamos que mi expectativa no es de vender. No, una cosa es la expectativa, ¿cierto? Y otra cosa es lo que suceda. Entonces, la norma internacional aquí sí es, digamos, un poco, digamos, ambigua, ¿cierto? Porque no dice de cara a la estimación. Él dice de que sea como sea, eso yo no me acuerdo, esa es una CINIF de la norma internacional de las plenas, pero él dice que sea como sea, se tenga o no se tengan esas claridades, lo más prudente, o sea, bajo el concepto de prudencia, es calcularle como si fuese a venderlo por el concepto de prudencia. ¿Por qué? Porque si su intención viene siendo no venderlo, ¿cierto? Muy bien. Y si lo vendió, entonces el cálculo, digamos, a la hora de la verdad, se le impactó. ¿Sí me entendés? Se le impactó y usted no digamos, previó esa situación. Mientras que si no lo calculó, pues digamos que si lo calculó, el impuesto diferido con base a eso, pues no va a pasar nada porque nunca se realizó. Entonces, como es una estimación, no sucede nada. O sea, al ser una estimación, no va a suceder nada. Pero si usted no lo calcula, no lo estima y sucede el hecho, pues va a impactar el flujo de caja y el impuesto diferido al final del ejercicio. Al final del ejercicio usted va a tener un impuesto diferido disparado.
¿Sí me hago entender? Porque al final se ejecutó. Eso es como más o menos lo que habla la norma internacional, pero dentro del concepto de la CINIF, de esas explicaciones y esas claridades que da el comité. Conforme a la norma la deja un poco subjetiva y ambigua. Es como que a lo que tenga base, a lo que vea usted que se puede, que se va a perjudicar, ¿ya? Entonces, por prudencia, por el concepto de prudencia, se le calcularía al costo y al Pero, resultado. listo, pero más que todo sería por prudencia. Pero si digamos que dentro de mis expectativas no está salir a vender esa propiedad, estaría bien un neto. A diferencia que fuera un terreno que sí se iría por la tasa de ganancia ocasional. Pues como le digo, con base al concepto de prudencia, Juan David García no le haría no lo haría neto. Yo lo haría siempre separado y si se tenga o no se tenga expectativa de venta, se calcularía. Yo lo calcularía. Ok, gracias. Listo. Con gusto, Cristina. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud? Jairo, hola. Sí, profe, muy buenos días. Buenos días. Respecto a lo que la pregunta que acaba de hacer la compañera, también me queda la inquietud, digamos, si uno se acoge al término de, digamos, de prudencia que usted menciona, a este principio, ¿no sería como más, digamos, cercano a la realidad, tomar la tasa general, que es más alta que la tasa de ganancia ocasional? O sea, No, esto como, digamos, lo, lo- para igualar los valores con respecto al valor real que se haría en una declaración de renta. No, lo que sucede es que, con base a lo que estás mencionando de las tasas, si bien es cierto, 10% es menor a 34%, digamos que en esos términos absolutos, digámoslo así, sí es mayor, ¿ya? Pero en términos del impuesto a cargo, es mayor pagar por ganancia ocasional al 15%, por ejemplo. Es mayor pagar el 15% que el 35%, ¿ya? ¿Por qué? Porque este es directamente a la ganancia ocasional, mientras que este tiene una base de depuración, ¿ya? Entonces, al final, usted, no, pues prácticamente se paga más por el de ganancia ocasional que por la renta ordinaria, porque la renta ordinaria permite una depuración, mientras que la ganancia ocasional casi no, ¿ya? Entonces, los costos de la ganancia ocasional son muy, muy, muy pequeños, mientras que los costos de la renta ordinaria sí son un poco más extensos y tienen más flexibilidad. Entonces, digamos, con base a eso, sí se paga, digamos, un poco más de impuesto con la ganancia ocasional, ¿ya? Ahora bien, con respecto a lo de la prudencia, es un tema de buena práctica que pues he observado, que yo sé que tengo la norma internacional en la CINIF, ese comentario está en la CINIF, porque yo por allá cuando era más o menos, cuando era estudiante más o menos de sexto, séptimo semestre, a mí se me generó esa duda, porque decía, la norma internacional dice sobre lo que se tenga certeza de que va a impactar fiscalmente. Cuando yo observaba el término impactar dentro de la estimación del siguiente año, pues prácticamente si yo digo que yo no tengo nada por vender de mi propiedad planta de equipo para el siguiente año, pues prácticamente la propiedad planta de equipo siempre se va a ir sin cálculo del impuesto diferido, ¿ya? Siempre se va a ir así. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las gerencias van a decir, no, yo no tengo expectativa de venta, no tengo expectativa de venta, no tengo, ¿ya? Entonces, con base a eso, pues el indicador se puede ir dañando por digamos, por ese sesgo. Entonces, bajo la premisa de que puede existir ese sesgo, la norma internacional, el IASB, emite, digamos, por medio de la CINIF y dice, venga, independientemente de lo que usted vaya a calcular, de lo que usted tenga y tenga expectativa de venta o no, por prudencia y para eliminar el término de sesgo, calcule el impuesto diferido. O sea, calcule el impuesto diferido como tal, a todas las partidas, ¿ya? Y
puede en las notas aclaratorias, en las notas de revelación, de que no se tiene expectativa de venta. Eso es otra cosa, ¿sí me va a entender? Pero en términos cuantitativos sí se debe calcular el impuesto diferido, ¿ya? A cada una de las partidas, bajo ese concepto de prudencia, ¿ya? No sé si queda un poco más claro. Sí, señor, es muy claro. Digamos, entonces en ese orden de ideas, siempre se van a tener que supeditar lo que es el costo de adquisición, el avalúo catastral y hasta el revalúo comercial para determinar el impuesto diferido No, que sale, pero con la tasa de la ganancia ocasional. de todo, sí, exacto. Todo esto se multiplica por la ganancia ocasional. Y esto que está acá abajo se multiplica por la tasa de renta ordinaria, por esta acá. Entonces, esto de acá se multiplica, todo esto se multiplica por la ganancia ocasional. Esto que está acá. Y este no. Y ya, esa sería como la situación. Entonces, la diferencia, que serían estas, ¿cierto? Esos 5.330 por la ganancia ocasional y estos 231 por la renta ordinaria. La diferencia de las dos se suman y se registran en el activo, o en este caso en el pasivo. Las dos se suman y se registran en el pasivo. Franci, ¿tiene la mano levantada? Sí, gracias. Tengo una consulta. Contablemente, digamos que todos estos valores, por lo menos lo que tiene que ver con el avalúo, o sea, el costo, el revalúo comercial, los costos de desmantelamiento, ¿eso es conveniente contablemente manejar todo eso como en subcuentas separaditas o llevar este control como en un Excel? ¿Cuál sería pues como el manejo más adecuado? Ok, listo, gracias. Siempre tengan esta como ley de vida, siempre tenganlo como ley de vida, y es que todo lo que no quede en la contabilidad no quede en ningún otro lado, ¿ya? Eso este comentario me lo hizo una vez un senior y me dijo, usted tiene que garantizar que los preparadores de la información, es decir, los contadores que se dedican a preparar estados financieros, traten de tener todo en sus balances de comprobación. ¿Por qué? Porque si no tienen todo en esos balances de comprobación, la contabilidad se vuelve extracontable. ¿Qué significa? Que para poder usted ver los activos en la contabilidad no se va a poder ver los activos, sino que tiene que ir a un Excel en donde están todos los activos relacionados y depreciados ahí, es decir, que su contabilidad es un repositorio al final. ¿Sí me va a entender? Entonces, por eso es que se dice que la contabilidad debe ir toda la información de detalle. Es decir, que, por ejemplo, el cálculo del deterioro debe de colocarlo usted dentro de la contabilidad, no dejar el cálculo afuera, ¿ya? Se lo deja dentro de la contabilidad. Entonces, lo ideal, en ese mundo ideal, es que la contabilidad siempre quede todo dentro de los detalles y los niveles de detalles que se necesitan para poder controlar las cifras. Entre más cuentas, subcuentas tenga, auxiliares tenga, mucho más específica es la contabilidad. Que requiere un poco más de desgaste de tiempo y más cuidado, sí, pero digamos, como en el mundo ideal, ¿ya? Pero como sabemos que no hay mundos ideales, entonces se tiene que parecer lo que más se pueda a ese mundo ideal. Entonces, lo que le menciono aquí no es camisa de fuerza, pero la mejor práctica es que sí tengan los niveles de auxiliar y todos esos niveles lo que más se pueda. ¿Listo? ¿Queda claro, Franci? Listo, Franci. Perfecto. ¿Tienes todavía la mano levantada? La iba a bajar, pero caí en cuenta de otra cosa. En el caso, por ejemplo, de un vehículo, ¿sí? Habría que revisar, pues, cómo se determina si algún elemento adicional que se compre para ese vehículo se le llevaría como mayor valor del bien o se llevaría el gasto. Ejemplo,
un vehículo se le compran, no venía con las exploradoras, entonces se le compran las exploradoras y se le pone polarizado. Sí. Entonces, esas exploradoras, esas asumo yo que se llevarían cierto como mayor valor del vehículo, mayor valor del activo, pero el polarizado también se llevaría como mayor valor o mejor se manejaría como un gasto. Sí, listo. Perfecto. Esa pregunta, digamos, es muy válida. Y es que para la norma fiscal y para la norma contable se entiende mayor valor del bien siempre y cuando alargue su vida útil. Entonces, esa es la condicional. Entonces, si la condicional dice es mayor valor todo arreglo, mejora, reconstrucción que alargue la vida útil del bien. Entonces mi pregunta técnica es, ¿las exploradoras alargarían la vida útil del bien? No, no en absoluto, Listo, entonces vuelvo otra vez a la condicional. ¿Los polarizados alargarían la vida útil del bien? para nada. Entonces volvería otra vez a la condicional. ¿Blindar el carro me alargaría la vida útil del bien? Tampoco, pero el costo del blindaje sí es bien alto. Exacto, pero hay una jurisprudencia en donde, porque una empresa multinacional grande blindó su carro y costó mucho dinero la blindada del carro y se lo descontó fiscalmente. ¿Y qué dijo la operación? ¿Qué dijo la DIAN en la sentencia, en la jurisprudencia? Prácticamente le dijo, apoyada en el Consejo de Estado, ¿no? Llega y le dice, venga, es que usted no se dedica a la seguridad ni nada de ese tipo de situaciones. Por ende, ese gasto que usted tiene ahí como mayor valor que después se lo fue depreciando, ese no es descontable de renta. Por favor, devuélvame y corríjame todas las declaraciones pasadas. Entonces, eso fue lo que sucedió con el blindaje. Entonces, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese sido mejor? Que no lo hubiesen reconocido como mayor valor, como sabían que fiscalmente, si lo reconocen en el gasto directamente, pues se lo van a tener que rechazar, lo colocaron como mayor valor del bien y poder descontárselo en un tiempo vía depreciación, ¿cierto? Entonces, hicieron esa técnica así, pero como el concepto es todo lo que alargue la vida útil del bien. Entonces, pregunta, ¿el blindaje alargó la vida útil del bien? No. Entonces, como no alargó la vida útil del bien, eso es gasto. Y como ese gasto no es operativo, no es deducible de renta. Y como no es deducible de renta su naturaleza y usted me lo colocó mayor valor del costo, entonces devuélvame ese mayor valor del costo, devuélvame esas depreciaciones y recalcúleme el tema. ¿Por qué? Porque es que blindó no solamente un carro, sino que blindó como 8 o 10 carros. Profe, ahí me surge una inquietud. Entonces, ejemplo, en la empresa se compra un vehículo para la movilización pues, de los funcionarios que tienen que estar visitando obras. El seguro de la póliza pues, del carro, esa entonces no sería deducible. Sí sería deducible porque es garantizar el derecho de propiedad. Es que ahí es donde tenemos que jurídicamente y digamos con unos conceptos jurídicos saber cuándo sí y cuándo no. Por ejemplo, en esas pólizas sí porque garantizan el derecho de propiedad. Entonces, como garantizan el derecho de propiedad y hacen parte de la operación, sí son deducibles. Ah, ok. ¿Y el polarizado del carro entonces? El polarizado es gasto y no es deducible. Ah, un buen punto. ¿Sí me Vale, entiendes? gracias. Sí, sí. Ajá. Es que es cuando nosotros hacemos los gastos, incurrimos en esos gastos, pero es para que me aumente la vida útil del bien o me garantice los derechos de propiedad, no como para que no para como mantenerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, por ejemplo, los mantenimientos preventivos del carro, ¿es mayor valor del costo? No, es gasto. ¿Es deducible? Sí, es deducible porque es parte de la operación, pero no es mayor valor del costo porque es preventivo. Hice una mejora y una mecánica correctiva y costó 5 millones. Ese sí es mayor valor del costo porque me alargó la vida útil. ¿Sí me va a entender? Ahí la diferencia entre el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo. Ese mantenimiento preventivo es gasto, es deducible, pero ese mantenimiento correctivo
me alarga la vida útil y sigue funcionando el activo, o sea, que es mayor valor. Ah, me lo quiero llevar directamente al gasto, listo, se lo puede llevar directamente al gasto siempre y cuando cumplan las condicionales de los 50 VTs, ¿ya? Entonces, Francis, ¿queda claro? Sí, listo, perfecto, Francis. Jermin dice, pero la proyección del cuidado de empleados para proteger contra el riesgo de seguridad de empleados también es válido porque es una póliza y un seguro, digamos, para, no el concepto de propiedad, porque un empleado no es propiedad, pero sí como beneficio de los empleados. Y como beneficio de los empleados, todo lo que Buenas, está... ¿cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho, Jermin. Si no sé, yo tengo el concepto del criterio de usar, digamos, si, digamos, usted hacer ciertas adquisiciones para mitigar ciertos riesgos que pueden ocasionar en el trabajador. Por ejemplo, si digamos, digamos, el empleado de la empresa corre el riesgo de ir a cierta parte continuamente, resulta que ese riesgo y se hacen ciertas adquisiciones con ese propósito, entonces el término de deducibilidad se aplicaría o no, porque es que tocaría mirar las circunstancias. Pues yo no sé, lo tomaría así. Eh, lo que estás diciendo ahí es válido porque precisamente el Consejo de Estado hizo todo ese estudio, hizo todo el estudio. Usted lee en esa sentencia y esa sentencia es muy bonita porque prácticamente usted ve todas las consideraciones jurídicas que se entienden para ver el hecho, el problema jurídico. Entonces usted dice, no, es que yo estoy haciendo eso es para proteger la vida y la integridad de mis empleados. Ah, listo. ¿Y el empleado quién es? El empleado es una persona que tiene un BMW, en donde ese BMW lo utiliza para vender, para traer ventas a la empresa y como beneficio de empleado. Pero como es un BMW costoso y a mí me preocupa la integridad, yo como empresa me preocupa la integridad de mi empleado, le mando a blindar el carro. Ah, bueno, ¿y quién es su empleado? Ah, el empleado es el dueño de la empresa. No, venga, qué pena. Ahí hay unas cuestiones que el mismo Consejo de Estado dice, es que no cumple las características de beneficio del empleado por esto y esto. No cumple con las características de operación en marcha, no se llama operación en marcha, eso se llama relación de causalidad con la operación. No cumple con el principio de relación de causalidad de la operación por esto. Por lo tanto, por no cumplir con esto ni con esto, esa parte no se puede deducir. Eso es Yo lo que había hace. visto, perdón, me disculpa, yo había visto un tema que pasó una vez en Dos Quebradas con un funcionario de Postobón, que él trasladaba dinero. Resulta que no Sí. tenía ninguna medida de seguridad, entonces al man digamos, se le robaron la plata y, y el man por evitarlo le dispararon. Y ahí mismo en una Ajá. estación del Megabús por Postobón, ahí lo dejaron. Entonces, digamos que si la empresa hubiera previsto esa situación, porque continuamente ya lo tenían analizado, entonces, si hubiera previsto eso, digo, no, suelte la plata, ya es la que nosotros con un GPS lo ubicamos y listo, al que haya ocasionado eso, al asesino. Incluso lo encontramos una semana después en Cartagena. Entonces yo diría, bueno, una medida de impacto para mitigar eso, porque pues obviamente que la persona no había haber ido con cierta, digamos, con cierto riesgo a, digamos, a mover plata o a realizar ese tipo de actividades. Entonces, si hubiera existido esa medida, pues digamos que la empresa hubiera incurrido en gastos, pues a criterio personal deducibles, pero al mismo tiempo hubiera mitigado ese riesgo y no le hubiera pasado a esa persona nada. Ya, digamos que bajo ese concepto y esa premisa, sí, pero siempre y cuando usted tenga una medida de operación diferente. Ah, ¿qué es lo que pasa? Es que usted es un empleado de Postobón y usted entrega mercancía y a la vez de que entrega mercancía, recibe dinero. Lo que pasa es que esa no es su operación, esa no es su responsabilidad. Entonces, como no es su responsabilidad porque ustedes lo contrataron para entregar eh, eh, inventario, digamos, para entregar despachos, usted no tiene nada que estar haciendo ahí con respecto a esa operación de recaudo. Entonces, como no tiene nada que hacer con esa operación de recaudo, ahí se invalida el gasto, digámoslo así. Pero si usted tiene una unidad especializada en donde esas dos personas, que es un conductor y un copiloto, digámoslo así, se dedican solamente a recoger, a hacer el proceso de recaudo, ahí sí, ¿ya?
ahí sí es válido, porque es una operación diferente de manera indirecta a su propósito general, que es recaudar, es su medida de recaudo. ¿Ya? Entonces, como medida de recaudo, usted tiene que asegurar de que eso sí funcione. Entonces, usted coloca Toyota Hilux, por ejemplo, blindada. ¿Ya? ¿Eso qué significa, señor contribuyente? Es una camioneta que yo tengo para que mis 2 empleados hagan la gestión de cobro y recaudo en estos pueblos y en estas veredas y en estas situaciones. Ah, listo. Esto hace parte de la operación. Esto es viable. ¿Listo? Esto se puede hacer. Tanto así que se pueden tener las armas. Las armas se pueden tener y serían propiedad planta de equipo. ¿Ya? Si son figuras de seguridad y demás dentro de la misma operación. Pero si son personas que son como contratos de outsourcing, mejor aún, por outsourcing lo realiza. Pero lo que le queremos dar aquí a entender es que no puede mezclar despachos con recaudo. Entonces ahí es donde comienza a haber como una ambigüedad, ¿ya? Entonces la cuestión es esa, es separar las operaciones que dan apoyo directa e indirectamente a la operación en marcha. No sé si queda un poquito más claro. Es como, por ejemplo, y esto nunca se me va a olvidar a mí, que ahí es donde yo comprendí el concepto de relación de causalidad. Y eso lo tienen muy claro las ARL. ¿La ARL qué hace? Venga, es que usted es el señor que usted cuida la puerta, usted es el celador. Su cargo es apuntar lo que llega, apuntar quién llega y quién sale y qué es lo que sale. Su cargo es ese. ¿Qué hizo el señor? Llegó, cogió una caja, vio que estaban haciendo unas cajas ahí, y él, ¿qué hizo? Cogió la caja, la alzó, entró y fue a la bodega a dejarla. Cuando fue a dejarla, le dio una hernia discal. ¿Qué pasó? La ARL no le respondió porque ese no era su cargo y eso no era lo que necesita, lo que estaba haciendo y para lo cual fue contratado. Entonces, todo ese gasto, toda esa situación no tuvo relación de causalidad con su cargo. Entonces, no fue un accidente laboral, a pesar de que estaba laborando. ¿Ya? Entonces, ahí es donde tenemos que tener nosotros los problemas jurídicos o los hechos jurídicos, verlos con pinzas y decir, qué es lo que sucede aquí, qué es lo que no sucede acá. ¿Listo? Listo, Jeremy. Perfecto. Queda claro entonces, ¿cierto? Listo, muy bien. Entonces, seguimos. Entonces, ya para entrar en materia en la liquidación, pues resulta de que... Profe, Sí, disculpe, qué pena que le interrumpa. Pasar a la siguiente parte de esta clase. Es que me surge aquí mirando ¿me puede colocar nuevamente la pantalla que teníamos? Me surge esta inquietud. ¿Cómo, digamos, cómo hace la parte de el preparador de la información para cuidarse del tema de no repartir, por ejemplo, utilidades que no correspondan como a la realidad que tenga la empresa, teniendo en cuenta que aquí, por ejemplo, hay algunos conceptos que son como muy estimativos, son de mucha estimación, que por ejemplo, el tema de los revalúos comerciales, sí, que pues aquí en nuestro país, la verdad, suelen haber unas diferencias muy amplias, y si uno lo ve, por ejemplo, en una pyme que pues de pronto no tiene una propiedad, planta y equipo de valores pues muy altos, pero me imagino que en esas pymes que tienen ya están, digamos, en el tope para ser de las grandes empresas. ¿Cómo manejan ese tema? Digamos, el cuidado de no repartir utilidades que no vayan a corresponder a la realidad, teniendo en cuenta que estos valores pues pueden ser bastante cuantiosos en cuanto a las estimaciones, o un desmantelamiento, por ejemplo, que ahí se esté reconociendo un valor que también de pronto esté algo alejado de la realidad. Yo sé que obviamente la NIF dice que es siempre y cuando se pueda medir de manera fiable,
pero pues, o sea, cuando uno pasa a la realidad de ver los estados financieros, pues encuentra a veces cosas que están bastante separadas de la realidad. O por ejemplo, en el tema de los avalos comerciales que se dan para ciertos edificios, teniendo en cuenta que en algunos municipios, por ejemplo, o ciudades, cuando se hace un nuevo plan de ordenamiento territorial, un PBOT, pues cambian las condiciones legales y de un año a otro pueden variar muchísimo los valores de lonja, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería como la manera más adecuada para tener en cuenta eso y no estar distribuyendo utilidades que estén muy alejadas de la realidad de los socios, o al contrario, que se esté repartiendo menos de lo que se podría estimar para cada uno de los accionistas de una empresa? Gracias. Listo, listo, Jairo, muy bien. Pues conforme a esa pregunta, uno, pues prácticamente los preparadores de información y nosotros los revisores y auditores, pues dentro de esa gestión de repartir utilidades y demás, hay una cuestión que llama proyecto de utilidades, ¿cierto? Proyecto de entrega de utilidades. Ese proyecto, pues precisamente, digamos que contempla todas estas situaciones, en donde comienza con un valor de acción nominal, ¿cierto? Financiero, un valor de acción nominal facial y un valor de acción nominal del patrimonio dentro del capital como tal. Entonces, desde ahí comienza y el resultado de la operación, ¿no? Desde ahí comienza la depuración. Entonces, lo que sucede es que tengo 1.000 millones de pesos de resultado y ese resultado, lo que pasa es que 800 millones de pesos son de valor razonable de un avalúo que se hizo a un edificio, ¿cierto? Son 800 millones. Esos 800 millones son ingresos de valor razonable. Entonces, esos 800 se descuentan dentro del proyecto de distribución de utilidades. Se descuentan esos 800 y queda la base de los 200 para poder hacer la distribución como tal. Entonces, todo ese proyecto, pues, cuando ustedes van a hacer ese proyecto o van a revisar el proyecto de distribución de utilidades, van a ver la depuración de la utilidad, ¿ya? Para llegar a una base distribuible. Y esa base distribuible es la que se ejecuta en los pagos y es la que se causa, ¿ya? Para hacer el pago a los accionistas, socios accionistas, ¿ya? Entonces, ese es, digamos, el corazón para no equivocarse. Y con respecto a la praxis, a las técnicas, pues se deben de reconocer dentro de unas auxiliares que usted tenga ya netamente identificadas de que son del valor razonable, de que son de estimaciones, por ejemplo, de desmantelamientos, que sean del concepto del valor presente. Usted tiene esas cuentas correctoras en cada una de las cuentas auxiliares y cuando usted va a hacer el proyecto de corrección, solamente es reversar esos valores y llega a los valores del costo, que son los que realmente se van a distribuir. No sé si te queda un poco más claro ahí, Jaime. Profe, pero digamos existe en alguna de las NIF, o perdón, de la sección de pymes, algunas recomendaciones sobre, por ejemplo, el tema que usted acaba de tocar, que es el de el proyecto de repartición de utilidades. No, no, eso la norma internacional no lo hace porque ese proyecto de distribución de utilidades es un tema de un reporte contable interno, o sea, es como una gestión interna. Las NIF solamente hablan de propósito general para los stakeholders. Entonces, como es para los stakeholders, solamente se habla a nivel de reporte de información financiera, no de liquidación de información financiera y de utilidades, ¿ya? Por allá hay una sección que habla sobre distribución de utilidades, ¿cierto? Pasivos y demás. Pasivo y patrimonio habla sobre ese tipo de utilidades, pero lo habla de cara a la revelación, como lo que estamos hablando, sobre
depuración de la utilidad. Es lo único que habla, que he visto pues como tal. Profe, pero no bastaría solamente con basarse uno en la utilidad fiscal o hay que hacer, o sea, la No, utilidad. es una base, es una base. La Ujú. utilidad fiscal es una base. Entonces, dentro de la base, dentro del proceso de proyecto de distribución de utilidades, uno tiene en cuenta lo fiscal, porque es que lo fiscal es lo hecho, ¿te acuerdan? Es como esa contabilidad de hecho. La otra es una contabilidad financiera que tiene estimaciones y tiene hechos, ¿ya? Entonces, se tiene en cuenta y para los inversionistas es como una referenciación. Ah, venga, mi empresa me está liquidando esta utilidad de 100 millones de pesos y financieramente me da 300. Ya, venga, yo quiero ver fiscalmente cuánto me da. Ah, fiscalmente me da 110 millones. Ah, listo, está por los lados. O sea, está más o menos. Ya, confío en la liquidación como stakeholder. Ah, está por 90 millones. Sí, está dentro del margen. O sea, no pasa nada. Falta es que me justifiquen del por qué fue mayor o menor valor como tal. Ah, lo que pasa es que fiscalmente no me pude descontar ciertos gastos. Ah, listo, es válido, es comprensible. La base entonces de la distribución es esta. Ah, listo. Entonces, pero uno siempre lo tiene como referenciado. Y eso es lo que hace uno como auditor. Mira los proyectos de distribución que estén más o menos iguales a las bases fiscales. Listo, Francia, muchas gracias. Entonces, Jairo, claro, ¿cierto? Listo. Entonces, pasamos ahora sí al tema del impuesto diferido, a la liquidación. Recuerda que les dije desde el principio que a qué se le aplicaba la declaración, el cálculo del impuesto diferido. Pues siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un balance de comprobación en donde tenga un saldo contable y un saldo fiscal para poder, digamos, hacer todos los cálculos. Entonces, los cálculos solamente se realizan hasta el pasivo, no se permite el patrimonio, porque el patrimonio es la parte residual. Solamente se le hace el cálculo por el método temporario, ¿cierto? Por el método temporario a lo que es el activo y el pasivo. Es decir, que vamos a coger nuestros activos y pasivos, tanto el saldo contable como el saldo fiscal, y los vamos a dejar renglón por renglón, cuenta por cuenta. ¿Listo? Y a su vez llegamos y hacemos esta sábana de trabajo, en donde vamos a tener unas diferencias, ¿cierto?, entre lo contable y lo fiscal para poder tener una observación de cada una de las situaciones que se observan en las diferencias. Aquí vamos a tener una tarifa ordinaria, una ganancia ocasional y nuestra tablita y nuestro tip, que es el que nos va a decir y el que nos va a ayudar a tomar decisiones cuando es imponible y cuando es deducible. A su vez se va a tener aquí la diferencia temporaria, se va a reclasificar si es deducible o imponible y aquí se debe registrar qué partida va al activo, qué partida va al pasivo y qué partida va al gasto y qué partida va al ingreso. Entonces, si lo queremos amarrar de una vez, todo lo que es ingreso es activo y todo lo que es gasto es pasivo. Todo lo que es deducible es activo y todo lo que es pasivo es imponible. Si nos vamos con esa premisa, prácticamente solamente es clasificar lo que vayamos observando. ¿Listo? Entonces aquí vamos a colocarle esta parte. Listo. Entonces comenzamos como a hacer esa depuración. Entonces, esto siempre deben de tenerlo para tener esa trazabilidad general. Entonces, ya sacamos la diferencia entre el valor contable y el valor fiscal. ¿Listo? Vamos a observar las diferencias. Entonces, primera diferencia, dice que es reclasificación de cheques. Ah, la reclasificación de cheques y esas partidas conciliatorias no tienen incidencia fiscal. Listo. ¿Por qué? Porque netamente es una cuestión de reconocimiento como tal, entonces no genera, digamos, en la mayoría de veces impactos fiscales. ¿Por qué? Porque no se han pagado, ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, reclasificación de cheques lo podemos dejar ahí tal cual. ¿Listo? Esta otra diferencia, dice diferencia anterior, es decir, que este es el total, es como tal, totalizando el disponible o el efectivo equivalente al efectivo. Vamos a ver las inversiones. Las inversiones, dice aquí,
que contablemente no existe, pero fiscalmente sí existe. Dice, se da de baja cuenta no recuperable. Esta cuenta es una cuenta por cobrar. Ya estamos en los clientes, en inversiones no hubo nada, ya estamos en deudores, pues. Tenemos una cuenta por cobrar a socios accionistas, en donde el saldo contable es 0, pero fiscalmente sí tenemos ahí un valor, es decir, que es temporario, sí, ese valor es temporario, ¿ya? Este valor es deducible o imponible, teniendo en cuenta la regla fiscal, la regla que tenemos allá general. ¿Deducible o imponible? Lo escucho. Dice deducible, deducible, imponible. Entonces, saldo contable es mayor o es menor. Saldo contable es menor que la base fiscal. Entonces, base contable es menor que la base fiscal. Exacto. Entonces, él es deducible. Entonces, como es deducible, es un activo por impuesto diferido. Este activo por impuesto diferido, ¿cómo se va? ¿Al 35 o al 15%? 5%. Entonces se va por 17 millones. Listo. Ahí ya tenemos la primera partida reclasificada. Seguimos abajo en las diferencias. Dice diferencia de reclasificación de leasing. Entonces vemos de que si en verdad es una reclasificación de leasing, diferencia de reclasificación de leasing. ¿Será que estará acá en el leasing? Reclasificación del leasing, aquí está. Entonces, como son de reclasificaciones, normalmente todo lo que diga reclasificaciones no es temporario. Entonces, aquí le decimos no. Diferencia anterior, se da de baja en cuenta. Diferencia de reclasificación, no. Imponible, temporaria, no. Aquí, deterioro de cuentas por cobrar. Mire que aquí tenemos una cuestión de deterioro de cuentas por cobrar. No tenemos deterioro de cuentas por cobrar, sino que es deudas de difícil cobro. Son deudas de difícil cobro que es muy diferente al deterioro. Estas deudas de difícil cobro están gestionables aún, se están gestionando. Y como se están gestionando, pues se están realizando toda esa parte jurídica y demás para poder asegurar ese dinero. Entonces, hasta ahí no es deuda de difícil cobro, pero como hoy es 31 de diciembre del 2023, bajo esa hipótesis, tenemos que calcularle un impuesto diferido, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es temporario. Temporario, sí es temporario, ¿cierto? ¿Y es deducible o es imponible? Deuda de difícil cobro, es decir, que todavía es activo. ¿Es deducible o imponible? Entonces vuelve y juega. Deducible, dicen por ahí. Entonces, base contable es menor a la base fiscal. Entonces, deducible. Muy bien, por el 35%. ¿Listo? Perfecto. ¿Cómo lo habíamos hecho aquí? Aquí lo habíamos hecho. Es mejor realizarlo así. Qué pena. Y más bien lo multiplico por el 35%. Y ya me va quedando registrado. ¿Listo? Ahora bien, dice, se reversa la provisión y se ajusta el valor. Abogados dictaminan en la 1390 para dar de baja. Aquí ya está la provisión. ¿Listo? Aquí ya está hecha la provisión. En este caso, es un caso, digamos, muy particular porque aquí se invierte la situación, pero quiero verlos cómo se observan en esta situación.
Esta partida, esta diferencia de 34.404.000, ¿qué es? ¿Deducible o imponible y por qué? Ella es temporaria, ¿cierto? Deducible e imponible y por qué. ¿Cuál es mayor? ¿Quién me dice cuál es mayor de los dos? ¿El saldo contable o el saldo fiscal? ¿Quién me dice cuál es mayor? Dice el saldo, dice imponible, el contable y es imponible, el contable, pero es negativo, sería entonces mayor el contable, pero es negativo, entonces sería mayor el contable. El contable lo entiendo así porque es negativo, el fiscal entre paréntesis, saldo fiscal es menor. Muy bien, así se debe interpretar, digamos, esta situación. ¿Por qué? Porque el cero es mayor, muy bien, Jeremy Fabián, porque el cero es mayor que el número negativo. Entonces, dentro de un concepto de plano cartesiano, el cero es mayor que menos 34, ¿ya? Diferente fuese que el cero, ¿cierto?, estuviese y que el 34 fuese positivo. ¿Cuál es mayor? 34 porque es positivo, ¿ya? Pero como en este caso es negativo, entonces nos vamos hacia atrás, hacia la inversa, y viene desde los 34, menos 34 a 0. Entonces 0 es mayor, es decir, que el saldo contable es mayor que el saldo fiscal. Saldo contable es mayor que saldo fiscal, es decir, que es pasivo. ¿Listo? Entonces, bajo ese concepto, esos 34 son pasivos, es imponible. Esto se va al 35%. ¿En qué caso puede presentarse esa situación en la vida real? ¿Cuál? ¿Cuál situación? No sé si me puedes especificar más, Franci. Pues buenos días. Yo pienso que una situación sería, por ejemplo, que esa cartera que se estima que no se ha recuperado, de algún momento dado, se recuperó en un periodo, entonces habría que reversar esas cuentas contables. ¿Cómo, perdón? Yo pensaría que una situación sería cuando la cartera no recuperable en algún momento dentro del periodo se recuperó. Entonces se reversaría o se reclasificaría las cuentas contables de provisión. Sí, sí, pero como hoy 31 de diciembre no da, digamos, paso para eso. Entonces, como no da paso para eso, nos toca liquidarlo así como está. Que dentro del periodo siguiente, en los meses siguientes, puedan existir esas situaciones, sí. ¿Nos va a impactar el impuesto diferido del 2024? Sí, pero con base al 31 de diciembre del 2023, que no se puede hacer ningún ajuste más, eso sería como la forma de liquidarlo. No sé si doy respuesta a tu pregunta. No, yo solamente estaba respondiendo al escenario que tú preguntaste. Ok, listo. Válido, qué pena. Listo. Perfecto, entonces aquí ya comenzaríamos a tener la base imponible con base, teniendo en cuenta lo que nos habla la compañera, y pues en el caso de que tenemos que tener en cuenta de que los signos negativos aquí, pues sí se tienen presente. Listo, entonces así mismo vamos y seguimos con el tema de las otras diferencia año anterior. Entonces aquí ya tenemos nosotros unas diferencias desde el concepto de los terrenos y demás. ¿Ya? Entonces, aquí comenzamos nosotros a liquidar el impuesto diferido de la propiedad planta de equipo. Pues la propiedad planta de equipo siempre va a ser un poquito más dispendiosa y va a generar, digamos, un tema un poquito más demorado. Entonces, para este caso vamos a hacerlo así.
Los ajustes, lo urbano, que es la 1404, esta vendría siendo por 33 millones, es decir, que este de aquí se calcula por los 900, que son 33, 198, sí, aquí va todo. Aquí se calcula esta diferencia temporaria y esta diferencia temporaria que es mayor o menor. Saldo contable es mayor que la base fiscal. Entonces, estos 990 son mayores, es decir, que es imponible. Esto por el 10%. ¿Listo? Esta es la base de este terreno. Seguimos con la 1508. La 1508 va hasta aquí. ¿Qué tenemos en la 1508? Valorización de la construcción, materiales, manos de obra, otras construcciones en curso. Como estos son construcciones en curso, y estas construcciones en curso pues tienen una cierta valorización y han sido corregidas por la valorización, entonces en este caso tenemos una diferencia temporaria, ¿cierto? Pero esta diferencia temporaria, ¿qué es? ¿Deducible o imponible? Entonces, el saldo contable es menor que la base fiscal. Entonces, eso da activo como tal. Entonces, lo miramos. La base fiscal. Entonces, aquí nosotros teníamos imponible, nos da imponible, ¿cierto? Es imponible por el 10%. Listo, seguimos. Construcciones y edificaciones. Esta 1516 va hasta aquí. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Base contable mayor que el saldo. Aquí creo que es pasivo, aquí nos equivocamos. Mire, saldo contable es menor que la base fiscal. Saldo contable es menor que la base fiscal. Es activo. Saldo contable es menor que la base fiscal. Saldo contable es menor que nuestra base fiscal. Así es. O sea que esto no es imponible, esto es deducible. Esto por el 10%. Y esta parte de acá, de esta 1516, es contable mayor que la base fiscal. Este es temporaria y esta es imponible por el 10%. ¿Listo? Seguimos aquí con la 1520. La 1520 nos dice que existen aquí unos ajustes por inflación. Esos ajustes por inflación eran tenidos en cuenta fiscalmente. Entonces, estos ajustes por inflación fiscalmente están mayor, es decir, que contablemente es menor, es decir, que esto es activo. Estos 28 millones de pesos son activo y es deducible por el 35%. ¿Cierto? Seguimos, tenemos una diferencia de la 1524, la 1524 va hasta acá. Aquí tenemos saldo contable es menor que el saldo fiscal. Como el saldo contable es menor que el saldo fiscal, esto es deducible por el 10%. Porque todavía estamos, perdón, por el 15% lo estamos haciendo, ¿no? Por el 15% que es no, mire que aquí es al 15. Aquí es al 15. Este de acá es al 10, aquí es 15. Este de acá, el 10, aquí es el 15, que es la ganancia ocasional. Aquí es al 10, al 15, que es la ganancia ocasional. Listo, aquí vamos corrigiendo, vamos haciendo, nos vamos dando cuenta porque pues estamos revisando, porque hagamos de cuenta que esto ya no lo entregaron. Deducible, ¿cierto? Al 15%. La 1528 va hasta aquí. Saldo contable menor que el saldo fiscal, activo por impuesto diferido, entonces deducible. Esto por el 15%. ¿Ya? Profe, ¿Sí? respecto a la tasa que acaba de modificar ahí, o sea, tomamos la que ya, digamos, en este momento con la reforma tributaria quedó al 15%, pero a partir del año 2023, para el ejemplo
¿Tomamos la tasa del 2023 o la del 2022? Tomamos la del 2023 porque es el impuesto futuro. O sea, es el O impuesto. sea, del año siguiente. Sí, es la del Ok. año siguiente, no es la del año que estamos en curso. Bueno, señor, listo. Gracias. Listo. Ahora seguimos aquí en el tema de la 1536. La 1536 termina acá. La 1536 es también activo por impuesto diferido. Entonces es deducible, esto va por el 15%. Por el 15%. La depreciación acumulada, aquí ya comenzamos a ajustarla por el valor de la tarifa ordinaria. Entonces, de la 1592, toda la 1592 es depreciación acumulada. Aquí necesito que por favor me ayuden. Esta diferencia, ¿qué es? Depreciación acumulada. Es exacto, ¿es imponible o deducible? Es mayor la fiscal, es una depreciación y es un activo y es mayor. Es un activo, es mayor la fiscal. Es un pasivo. Es mayor Es el un contable. pasivo. El contable es mayor. ¿Cuál es Es el un mayor? pasivo. Sí, entonces vamos a ver. Contable es mayor que la base fiscal y es pasivo. Muy bien. Entonces, como el contable es mayor a la base fiscal, entonces tenemos aquí un imponible. ¿Un imponible por cuál tarifa? Por la tarifa del 35%. ¿Listo? Ah, no, ya le iba a Seguimos. decir, venga un segundito, es que yo estaba viendo mayor la fiscal, ¿Por yo qué? veo mayor la fiscal, son ¿El saldo 2.700 contable no es millones. mayor que el saldo fiscal? No, no, en este caso no, porque ¿cuál es mayor? Ah, ya, ya, ¿2.700 ya, ya. o Claro, es que el 35%? fiscal está negativo. Ajá. Entonces, como el saldo fiscal está negativo y el saldo contable está negativo, en estos saldos así, cuando son al contrario, es mayor Ujú. el que más esté pegado al cero. Sí, de acuerdo. Entonces, contable es mayor que el saldo fiscal. Aquí debemos de tener muy en cuenta eso porque si no nos perdemos y el impuesto diferido queda mal. Entonces, por eso le decía que prácticamente este cálculo del impuesto diferido es lo inverso. Es totalmente lo contrario a lo que estamos viendo, ¿ya? Tenemos que tener siempre esa claridad. Intangibles, una reclasificación, diferencia no temporaria. Licencias, aquí no hay diferencias, aquí una amortización del leasing, aquí tenemos una amortización del leasing, contable es mayor que fiscal. Entonces tenemos una diferencia temporaria, sí, y es deducible porque la base contable es menor que la base fiscal, entonces es deducible. Esto por el 35%. Esto por el 35%. ¿Ya? Listo. Entonces, de esa manera, uno va quedando aquí el activo. Prácticamente ya queda el activo. Aquí tenemos cargos por impuesto diferido. Este no se realiza porque es el impuesto diferido como tal. Cargos por corrección monetaria. Este no tiene incidencia fiscal, no se realiza. Valorizaciones como tal del impuesto valorización de la propiedad planta de equipo, pues prácticamente esa está ya. Aquí saldo contable no tenemos nada, esto no tiene incidencia fiscal. Si quieren no lo podemos realizar. Seguimos con el tema de pasivo. Este es una reversión de cheques, no se realiza. El tema de aprovechamiento esto es un aprovechamiento como tal. Entonces, este aprovechamiento, ¿cierto? Este aprovechamiento, digamos que sí queda aquí porque es un aprovechamiento. Entonces, al ser un aprovechamiento contable más no fiscal, es una diferencia temporaria. Esa diferencia temporaria, ¿cómo se ejecuta? Esa diferencia temporaria es que el valor aquí es el contrario, ¿no? Como ya pasamos el pasivo, aquí ya se debe de ver el tema de sin signos, ¿no? Aquí se debe ver sin signos. Es decir, en términos Es un absolutos. activo. Aquí es el contable efectivamente sí es menor que el fiscal, entonces aquí es deducible. Este deducible se va por el 35%. ¿Listo?
Seguimos. Reversión de cheques, este no, ¿cierto? El tema de reversión de cheques, este tampoco, aquí tampoco se da. Pasamos a deuda, aquí no hay nada de diferencia, no hay diferencia, no hay diferencias. Este no, porque es la diferencia de arriba, como tal. Seguimos, aquí hay una reclasificación de bancos, eso tampoco impacta. Esto tiene unos pasivos por legalizar, tampoco tiene incidencia fiscal. Tener cuenta de los saldos nuevos, un pasivo por impuesto diferido tampoco tiene incidencia, y una reclasificación de bancos, es decir, que tampoco tiene incidencia. Ahí ya acabamos el cálculo del impuesto diferido. Como ya hicimos el cálculo del impuesto diferido, pues prácticamente ya tenemos liquidado cuánto es en el estado de situación financiera activo, cuánto es pasivo, cuánto es gasto y cuánto es ingresos desde el estado de resultado. Ya está previamente reclasificado, ¿cierto? Categorizado y clasificado, y nos vamos a la liquidación. Entonces, aquí la liquidación, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de todas las columnas. Entonces, llegamos y decimos, listo. En el activo da 329 millones, en el pasivo da 1.630, en el gasto da 1.630 y en el ingreso da 329. Entonces, ¿cuánto es el valor en libros NIF total del activo? 12.000. Y fiscal, 12.604. Aquí 12.928 y aquí 12.604. Pasivo, 2.982, que son los mismos 2.982 que están acá, ¿cierto? Contra el saldo fiscal de esto de acá. Entonces aquí tenemos una diferencia entre libros. Esta diferencia entre libros, llegamos y sacamos la diferencia entre lo que nosotros reconocimos acá arriba en esta parte del estado de situación financiera. ¿Cómo cogemos? Cogemos el activo menos el pasivo. Esto nos da 1.300 millones de pesos. Estos 1.300 millones de pesos, ¿qué hago con estos 1.300 millones de pesos? ¿Qué hago con eso? Este es el impuesto diferido que debo de presentar en mi impuesto, en mi estado de resultado como gasto por impuesto diferido. Entonces, cuenta 171001. Activo, vamos a hacer el registro contable activo por impuesto diferido. Activo por impuesto diferido, 271001. Acá es la 271001. Pasivo por impuesto diferido. Y 5410 o 542001. Gasto por impuesto diferido. ¿Por cuánto el débito? Por los 329. ¿Por cuánto el crédito? Por los 1.630. Y la diferencia va por este valor. Este es el valor que se debe calcular y registrar. Así es como debe calcular el impuesto diferido al final del ejercicio. Si ven de que ya cuando uno ya tiene reclasificado esto y bien organizadito esta parte, el impuesto va saliendo solo. Es cuestión de tener certeza y seguridad de todo lo que estamos considerando temporario, ya sea deducible o imponible. Y lo vamos dejando así y él solito se va reclasificando. Al final, este es el registro contable que tenemos que realizar y es el registro que se debe de tener en cuenta en nuestro estado de situación financiera, en nuestro balance de comprobación. A nivel de presentación, ¿cómo debo de presentar esto? Debo de presentar 1.300 millones de pesos en el impuesto diferido y los 1.300 millones abajo en el gasto por impuesto diferido. Entonces, prácticamente esto sería el ejercicio completo como tal del impuesto diferido. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, comentario y aclaración, porque si no, pues hemos acabado el ejercicio práctico y pues este espacio de trazabilidad general del impuesto diferido.
Entonces los escucho si tienen alguna pregunta o inquietud u observación. A mí me Profe, quem- Dale, Jairo. bueno, muchas gracias. Profe, es solamente pedirle el grande favor, si ahí en la parte de encima donde usted pasó las reglas con las que nos guiamos en los anteriores ejercicios, sí habría la posibilidad de colocarle después de la columna donde dice resultado, eh, digamos, la condición de cómo quedaría en la parte de clasificación, si es deducible o imponible. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces O aquí le sea, coloco pasivo, imponible. eso, o en la siguiente columna podría ser como para No, que quede aquí, separado. Bueno, aquí para que quede de una vez, porque si no me quedaría igual. eso, excelente. Muchísimas gracias. Tranquilo, listo. Muchas gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Creo que Francia iba a preguntar. Sí, profe. Hay una partecita donde me quedó la duda que ambos valores estaban negativos, devolviéndonos un poquito ahí en el desarrollo de la liquidación del impuesto diferido. Sí, en el activo. Creo que sí. Sí, Era como en las valorizaciones, que ambos valores estaban negativos, tanto el este. activo como el pasivo. No, ese sí me quedó claro. Fue más abajito. Que está por aquí, esto por acá. Amortización. No. Eh, ¿Serán estos? no, pero ahí da cero. Sí. Revisemos este. Ah, este es pasivo, ok. Aquí es más, Aquí, ambos como están ya estamos en el negativos. pasivo, ajá, ambos están negativos. Entonces, como el pasivo, o sea, menos por menos da más, entonces estos dos se tienen que ver así. Es decir, que aquí, en términos absolutos, aquí sí es 119 menor que 219. Si estuviese en el activo, sería lo contrario. Ok. Sí, sí, esa era la duda que yo tenía. Esto que tenemos aquí no es camisa de fuerza, ¿no? Porque existen software contables que en el reporte todo lo saca positivo. Es decir, no diferencia el negativo y el positivo entre el activo y el pasivo, ni el patrimonio ni el ingreso. Todo lo deja en términos positivos. Eso también tienen que tenerlo en cuenta porque no es camisa de fuerza, eso es dependiendo de cómo salga el reporte. Lo que sí deben de tener presente es cuál es la base, si es deducible imponible y las condicionales de que si la base contable es mayor que la base fiscal, pues es pasivo y así sucesivamente. Eso sí no cambia nunca. Lo que puede cambiar son los signos y la forma en cómo sale el reporte. ¿Listo? Bien, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿Les queda claro este ejercicio de trazabilidad completa de cara al cálculo del impuesto diferido? ¿Quedan claros esos conceptos, cierto? ¿Quedan claros esta forma técnica y práctica de realizarlo? David, Manito arriba. David, ¿me puede hacer un favor? ¿Será que me puede mostrar el cuadrito el cuadrito de arriba completo, por favor? Gracias. Ya, ahí. ¿Este? Gracias. Sí, ya, gracias. Quería Vale. saber cómo quedó. Ujú. Sí, que así. Que le tome fotico, que lo como es. ¿Usted va a compartir el material? Pues no me han dicho si lo necesitan, yo no tengo ningún inconveniente en compartirlo. Pues yo creería que sí, porque pues en mi caso yo debo releerlo. Ok, listo. Entonces, no sé si Alexandra me ayuda a hacer esa distribución. Claro, me lo envías por... ¿Me escuchas ahí? Sí, Listo, dale, gracias. Me lo envías por WhatsApp y yo lo subo al campus. listo, perfecto. Gracias, Dale. Alexandra. Cristina. Yo puedo tener una dinámica, digamos, en las cuentas del activo y el deterioro que pues es como la naturaleza contraria del activo, asumirla como si fuera pasivo, Eh, como para hacer ese jueguito de activos y pasivos, digamos mis deterioros de cartera sería como un pasivo.
cuando fuera a comparar que la base contable es mayor que la fiscal. No, porque te queda al revés. Te queda al revés porque si dices que es como un pasivo, entonces tendrías que verlo en términos absolutos y ahí el número te cambia. Porque entonces el menor sí es menor y el mayor sí es mayor. Mientras que cuando lo dejas con su naturaleza, ya sabes que lo que... O sea, la estrategia Digamos, está digamos que el deterioro de cartera está en el activo y mi base contable es mayor que la fiscal. Digamos como el primer rengloncito que hay. ¿El deterioro Sí, es un activo o lo puedo mirar como si fuera un pasivo? yo preferiría que lo miraras con una cuestión transversal y plana, que no lo mires así porque probablemente después te confundas cuando el reporte cambie, si te lo ponen positivo, si lo ponen negativo, o muchas veces ni te lo ponen positivo, sino que ya el deterioro con la cartera ya se sabe que está restando. Entonces muchas veces hay software que son así. Entonces, si lo asemejas a eso, te puedes confundir. Lo que yo digamos que recomendaría como un tip, llamémoslo así, es que si está negativo como tal, usted necesita ver cuál es mayor o menor, solamente póngale el cero y diga, de los dos, ¿cuál está más cerca al cero? Ah, la base contable está más cerca al cero, entonces es mayor que el otro. Ah, entonces es imponible. Es como eso, solamente es llegar y decir, ¿cuál está más cerca al cero? Esa es como la pregunta más efectiva. ¿Cuál está más cerca al cero? Y el que esté más cerca al cero es el mayor. Pero digamos el deterioro de cartera está en un activo y que mi base contable sea mayor que la fiscal, sigue siendo un impuesto diferido pasivo. Sí, sí, si tu activo, si tu cuenta por cobrar, estás diciéndome, ¿cierto? El Mil. deterioro. Digamos que mi deterioro son 100 en la base contable y son 80 en la base fiscal. Sí, El deterioro de cartera. Ajá. sí. Mi base ¿Y contable qué es signo mayor que está? la fiscal. Sí, Mira, Cristina, Si es deterioro de ubícate, cartera sería crédito. eso, pero está, ubícate. qué pena, ¿está con signos o está sin signos? Pues si yo cuando digamos hago el balance, mis deterioros de cartera son créditos y mis carteras son débitos. Sí, digamos que tenemos claro el concepto de la naturaleza. Lo que pasa es que es la forma como saca el reporte. Él sale con signos o sale sin signos en el activo, en el deterioro. Sale con signo, ajá, sí, crédito, sale con signo negativo. Exacto. Entonces aquí el mayor es fiscal, no es contable. Porque 80 es mayor que 100, porque está más cerca al cero. Ya. Entonces sería un activo deducible, que Exacto. sería más o Ujú. menos como la misma dinámica que yo te digo, si ese deterioro, que es una cuenta del activo, pero que tiene signo crédito, asumo que es un pasivo, me daría como la línea que sigue, la base contable mayor que la fiscal. Sí, pues si lo quieres ver de esa manera, pues es válido. Ya es como cada uno como lo quiere interpretar mejor y como más fácil le haya quedado. Porque pues Ya sí. Ujú. ya es como conforme como se entiende y como lo puedan comprender. ¿Listo? Listo, David. Listo. Entonces, ¿eso sería todo? ¿Alguna otra pregunta o inquietud? Si no, pues ya hemos terminado esta sección como tal. Hemos ya finalizado el espacio y pues de antemano muchas gracias por su atención. Espero de que les haya quedado conocimiento, que hayan aprendido en este espacio y pues mencionarles de que si quieren nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pues ahí estamos dando contenido muy de manera activa. Entonces muchas gracias y que estén muy bien.